ayer sobre todo había aparecido una información que en algunos diarios me parece que ayer tenía una cierta malicia tendenciosa, ¿sí? No, le Sí, porque era parece. era como que se acababa, digamos, era bastante jodido el panorama que se pintaba. Pero tal cual sucedió no es así, sino que se llegó a un acuerdo. Hablamos del acuerdo que se iba a firmar entre OSEP y farmacéuticos y estamos comunicados con el director de la OSEP, Alberto Recabarren. Alberto, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo les va? Y buenos días a la audiencia de su radio. Bien, Muchísimas acá gracias. estamos. Yo tengo algunas personas en mi núcleo familiar que tienen OSEP y ayer si leíamos un diario o un par de diarios estábamos como desesperados porque parecía que se caían los convenios, que no nos iban a Sí, hacer más descuento en la farmacia. Era tal terrible cual. lo de ayer, era un miedo, una paranoia Sí, 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 infernal. Pero ¿qué tal pasaba en cual. realidad? Se había caído el convenio y había que renovarlo. Bueno, por supuesto. Mire, la verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención ese tipo de noticias porque esto ocurre en forma periódica. Estos son convenios que vienen de hace muchos años y son convenios complejos. Son convenios firmados entre la industria farmacéutica, las farmacias de Mendoza y el gobierno provincial, OSEP. Y realmente nunca se van a caer los convenios, imaginarás. Siempre llegamos a un acuerdo, lo renovamos, hacemos ¿cómo le puedo decir?, una prórroga, pero esto nunca se cae, le estoy hablando del año 94, 95. Por eso nos llamó mucho la atención esa magnitud de noticias que originó realmente una psicosis y una preocupación por parte de los afiliados SEP. En ese aspecto, bueno, pasó lo que tenía que pasar. En la reunión con las autoridades de farmacias de Mendoza se llegó a una prórroga en la cual se hacen análisis técnicos como tal cual se hacen siempre. Se llega a la conclusión de cómo vamos a trabajar cada una de las partes, cómo van a ser las responsabilidades de cada uno, si han habido elementos nuevos, porque acuérdense de que esto es algo dinámico y en farmacias hay medicamentos nuevos, elementos nuevos, o sea que realmente es algo dinámico que nunca es fijo y no lo podríamos tener durante mucho tiempo sin hacer modificaciones. Y bueno, en ese aspecto, lo que hay que transmitir, yo diría, la tranquilidad del afiliado que va a seguir con su descuento habitual en las farmacias y va a estar atendido en las 600 farmacias que tiene José en Mendoza. Y bueno, en ese aspecto teníamos nosotros la necesidad de salir a comentar esto, que es importante, que la gente se quede tranquila, que OSEP sigue con ese descuento en las farmacias de Mendoza. Aparte, digo, me parece que desde el colegio farmacéutico, el círculo de farmacias, digo, que se caiga un acuerdo con la OSEP y no renovarlo inmediatamente es una lesión significativa a cualquier patrimonio, ¿no? Teniendo la cantidad de Seguro, afiliados que tiene OSEP, no recibiendo el seguramente. descuento de la OSEP, estamos perdiendo plata, por decirlo de alguna manera. Tal cual. Y fíjese que las autoridades de las instituciones farmacéuticas son conocedoras de ese tema y son muy responsables como tal cual lo hacemos nosotros. O sea, nosotros tenemos la organización que usted refiere. Por eso nos llamó la atención el mensaje por prensa que por ahí, yo sé de que por ahí son noticias que pueden originar cierta, ¿cómo le puedo decir?, cierta atención en la población, pero me parece que todo lo referido a salud no es conveniente salir de forma tan apresurada y hacer comentarios de ese tipo, porque hay gente que está bajo tratamientos muy, muy importantes, en los cuales corre riesgo su vida y por ahí no podrían comprarlo si no tuvieran el convenio. Entonces, ese tipo de noticias deben ser muy bien reguladas. Yo diría de que debería uno tener un poquito más de cautela en transmitirla si no tiene bien la noción de qué va a pasar. Si se hubiera que el convenio, realmente no hubiera sido algo, yo diría, que pasara desapercibido, pero tampoco es una cuestión de alarmar antes que ocurra, porque realmente estos convenios raramente se caen y raramente la gente deja de tener, digamos, la provisión de medicamentos, porque es un elemento básico de la población y en los cuales las instituciones, como son las instituciones farmacéuticas y los nos hacemos responsables de cualquier problema que tenga la población y con eso no se juega realmente. Recabarren, lo saco un minuto de esto y porque me parece que es importante además destacar algunos logros que ha tenido la obra social en los últimos tiempos, en cobertura Sí. sobre todo, ¿no? Y me parece Ajá. importantísimo charlar un poquito de esta cobertura que va a hacer los EVA ahora a las parejas que quieran realizarse una fecundación in vitro.
cosa que me parece muy interesante y muy destacable a la vez. Queríamos que nos contara un poquito de eso. Sí, mire, esta es un análisis que apenas ingresamos a la obra social hace un año. El equipo nuestro comenzó a trabajar sobre los puntos fundamentales que habían sido solicitados por el señor gobernador, que era tratar de ver de qué manera las poblaciones más desprotegidas eran cubiertas o protegidas por el sistema. En ese aspecto trabajamos con los chicos de 21 años que salían del sistema cuando se les encontraba una enfermedad, lo cual eso lo cambiamos, ella queda bajo la órbita de los papás para que siga estudiando en la facultad. También cambiamos el tema de sacarle el coseguro a la gente de la tercera edad, a los jubilados de OSEP, cuando se internaran en la parte privada. Eso facilitó el tema de la protección a un grupo de personas que son los pasivos, que realmente perciben muy poco dinero. Y aparte gestionamos el Hospital del Carmen de esa manera también, que era el único lugar donde se internaban para evitar el pago de coseguro. Otra cosa que trabajamos fue el tema de fortalecer la atención de discapacidad con la Dirección de Discapacidad. La otra cosa fue también el tema de el fortalecimiento de las delegaciones del interior con estructuras nuevas y la formación, digamos, de estructuras como son la OSEP Fuesmen, que también fue un adelanto muy importante para el afiliado que llegaba a la Fuesmen y ya hace los trámites rápidamente ahí. Y bueno, y otro de los puntos fue la fertilización asistida, que era un tema que estaba en agenda y que nosotros veíamos de que estaba en discusión la ley nacional y no salía, y bueno, todavía no sale porque ha habido un cambio también en el Senado de la Nación ahora de algún artículo, ya pasó de vuelta a diputados y no sale, pero nosotros vimos de que era importante ese tema porque había muchas familias que estaban solicitándolo y realmente ha sido considerado por la Organización Mundial de la Salud el problema de fertilidad como una enfermedad. Y nosotros tenemos la obligación de tener la cobertura de las enfermedades, o sea que nos vimos en la necesidad de tener un sistema de esa manera. Sabíamos que teníamos que hacer un estudio financiero porque es un gasto importante. Cada tratamiento de infertilidad puede oscilar entre los 30.000 y 50.000 pesos, o sea que evidentemente son tratamientos complejos entre medicamentos, estudios y el último nivel que es el de la alta complejidad. Y bueno, en ese aspecto decidimos hacer ese cambio para empezar a abrir una puerta a la posibilidad de que algunas parejas pudieran ingresar a un sistema, que es el sistema de que la alta complejidad, que sería la fecundación in vitro y otros pasos más, se lograra un 100% de cobertura en el primer intento, un 75% de cobertura en el segundo y un 50% de cobertura en el tercero, lo cual es bastante ayuda para la gente que por ahí ha tenido la necesidad de hacer el estudio y realmente era muy caro, o por lo menos el tratamiento muy caro. Doctor, la otra consulta que quería hacer, a ver si usted me podía ampliar un poquito más el contexto, porque no me quedó, o sea, me quedó claro, pero no lo suficientemente claro. Los otros días, Antonio Lascaleo, es el presidente del Consejo de Obras y Servicios Sociales, dijo que hay una nueva enfermedad en la Argentina que es la judicialización de la salud. Concretamente, ¿a qué se refiere cuando se habla de judicialización de la salud? ¿A los gastos que tiene que afrontar una obra social o a qué proceso? Mire, el gasto sería el resultado de esta judicialización. Eso. ¿Cuál es el tema? El tema es que por ahí hay tratamientos que no están aprobados a veces por instituciones como son el ANMAT para el tema de medicamentos, o son tratamientos específicamente no todavía aprobados desde el punto de vista científico, y alguna orden judicial hace de que las obras sociales los hagan igual. Entonces entra en un sistema de judicialización, digamos, un evento en el cual nosotros no tenemos un amparo científico o un amparo lógico para realizarlo, pero igual lo tenemos que hacer. Y comienza la disputa y la discusión legal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sugerimos nosotros? Sugerimos nosotros tener un acercamiento con el Poder Judicial, hacer un análisis desde el punto de vista asesoría letrada, desde nuestro punto de vista, ver cómo se puede modificar con una ley nacional que ya se está haciendo por lo menos el trámite y hemos tenido una buena respuesta de que los amparos no duren en forma indefinida, sino que tengan una definición rápida, definir si nosotros tenemos que seguir pagando algo que no está aceptado científicamente o si lo podemos seguir pagando. Y la otra cuestión que hay que pensar de que las obras sociales solidarias como los CEP y todas las obras sociales que vinieron ese día a trabajar en la COFRA en Mendoza,
tienen como elemento fundamental el bien común. Y a veces el bien particular de estas situaciones judicializadas que no tienen un sustento científico alteran el bien común, porque uno saca plata para pagar algo que no tiene sustento científico en un paciente que es millonario el gasto a veces y bueno, le tiene que sacar el dinero a otras personas que tienen un tratamiento lógico y altera, digamos, los presupuestos de las obras sociales. A eso se le llama judicialización, cuando nosotros nos vemos obligados a actuar en contra por ahí de parámetros científicamente aprobados o estandarizados por la salud, digamos, de Argentina y nos implica un gasto a veces millonario, ¿no? Recabarren, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Bueno, y una muy cortita, porque la verdad que yo lo atribuyo a una operación de prensa, digo, no después de lo que había pasado con los quirófanos en Lavalle, pero estas declaraciones que aparecieron en algunos medios donde aseguraban que usted estaba dispuesto a ser ministro. No, claro, fue sacar de contexto. Yo le diría de que lo único que dije es de que el gobernador, donde me pidiera que estuviera, por supuesto que lo aceptaba porque es mi jefe político y es, digamos, el que comanda, digamos, la provincia y él es el que me ha sugerido para dirigir la obra social de empleos públicos. Si él ve que yo tengo que ir a otro lado, iría, pero no que reemplazaría a ningún ministro en absoluto. Es más, estoy en estos momentos estamos reunidos en una reunión de gabinete con el Ministerio de Salud, con el ministro, y estamos trabajando en conjunto, codo a codo, justamente lo que corresponde, que es que las instituciones del mismo gobierno trabajen en conjunto para ver cómo pueden solucionar, y en este caso, los temas de salud. Muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con el titular de la OSEP, Alberto Recabarren. Bueno, quedó claro, no hay problemas, usted puede seguir consiguiendo los medicamentos en la farmacia, se firmó el convenio.